Pues nosotros Licenciado, sí, estuvimos conectados, licenciado, hasta las hasta las 8 8 de de la la mañana. noche. Sí, hasta las 8 Nosotros como dice el no, compañero. porque todos estuvimos conectados. Bueno, a ver qué problema se dio. Incluso yo les estuve escribiendo por ahí que estaba esperándolos, bueno, pero nadie me escribió. Yo lo que les escribí, bueno. Pero para iniciar la sesión de ahora, decirles que la clase pasada, para cambiar un poco lo que es la metodología, yo les subí un video. No sé si lo vieron la mayoría o lo han escuchado. Un poquito, licenciado. Vaya, la cuestión Yo lo vi. es que, les explico, la clase que yo aperturé en esa sesión, va, que luego proyecté el video, bueno, si ustedes ven, se dio un problema que el video no se escuchaba. Sin embargo, solo se mira, de acuerdo. Entonces, sin embargo, yo lo había subido ya en material, que creo que ahí sí no hay problema para que todos lo escuchen, para que omitan lo que se proyectó en esa clase, pero en sí el video sí creería yo que todos lo van a escuchar, ya que estaba subido en material, ¿va? Siempre en Classroom. Lo mismo he hecho el día para la clase de este día, hay dos videos, uno que trata sobre el arbitraje y otro que trata sobre la huelga, que ya están ahí esperando que, bueno, que todos lo puedan ver y escuchar, pues que sin mayor problema. Si es que acá al proyectarlo no lo escuchan, allí estaba. Entonces, decirles pues de la clase pasada, eh, recordemos que, como les explicaba yo, es un derecho comparado, que hay cuestiones que, por ejemplo, plazos, leyes que se mencionan a veces en el video con otros nombres, artículos que se citan de las leyes de su país que no concuerdan con lo de nosotros, eso lo omitimos, ¿va? Lo que se pretende es ver la conceptualización más que todo de lo que se trata en cada una de las etapas y posiblemente explicaciones, que algo que no me entendieron a mi persona, que con el video pues se comprenda un poco mejor o mayor, y de eso se trata del video. Entonces, ese video pasado, por ejemplo, la parte que ya comienza a hablar de la contratación colectiva en el sector público, esa parte descártenla porque no tiene nada que ver con la negociación del sector público en nuestro país. Eso nosotros lo vamos a ver en un tema particular, ¿no? Lo mismo, los dos que están subidos hoy, los dos videos, uno que trata sobre el arbitraje y la huelga, sí hay conceptos, TICs, cómo realizar un arbitraje o una huelga, que posiblemente se puedan comprender de mejor manera. Ver lo que es la huelga un poquito más amplia, según lo explican en esos videos, y conceptos que van acorde a lo que es nuestra legislación. Entonces, la idea pues es que les sirva complementar mejor las ideas de cada uno de los temas, o algo que a mí no se me ha entendido, pues esperando que con esos videos se entienda. No sé si se comprende la idea. Sí, Hola. Sí, licenciado, sí. Ok. No sé si tienen alguna consulta en este momento o alguna situación sobre el video que se subió para la clase pasada. solo aclararle, Lick, perdón, buenas noches. Sí, buenas noches. Que en la clase anterior yo estuve, bueno, hasta como las 7:35 conectado, pero no pude, o sea, no le escuché a usted. Sí. Aclarar que Como les digo, aquí en la pantalla no me aparecía que ninguno se había conectado. Entonces a mí me extrañó, pues, porque por lo menos los mismos siempre están conectados, ¿va?
y me extrañó que no hubiera ninguno. Entonces fue algún problema que, no sé, que se nos dio en el sistema. Recuérdense que en ese día yo estuve ventilando con la universidad el problema que tuvimos o que teníamos de las grabaciones, ¿va? Que no se escuchaban y que de alguna manera entre la universidad y mi persona se tomó algún tiempo para solventar el problema. Esperaría que ya esté solventado y quizás por ahí algo se dio, pues que, que no permitió el acceso, o por lo menos que yo lo visualizara que habían ingresado. Eso puede haber sido. Entonces, pero bueno, también preguntarle si ya la situación de las grabaciones está solucionado todo o hay algunas que todavía no se pueden escuchar. Licenciado, buenas noches. Fíjese que estuve revisando sus grabaciones y por lo menos de mi parte todas se pueden visualizar, no hay ninguna, porque estuve revisando una por una, aún con las pruebas que estuve haciendo, y ya se pueden visualizar, por lo menos de mi parte, toda la grabación. Entonces, digamos que ya estaba solucionado ese problema. Ok, entonces espero que la situación sea para todos. Igual pues hay que retroalimentarse con las grabaciones. La próxima semana es clase presencial y entendería que el jueves de la próxima semana es su segundo parcial, ¿va? Entonces, Así es. ok, entonces, el martes vamos a tratar de retroalimentar los temas en particular en cada uno de ellos y bueno, por lo menos que ustedes tengan una idea de qué se debe saber de acuerdo a mi criterio, qué se debe saber en cada uno de los temas para inducirlos también, qué es lo que se les puede preguntar en el examen, ¿no? Para eso va a ser la retroalimentación que vamos a tener el próximo martes en la clase presencial. Perfecto, Lic. Ok. ¿Habría alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no la hay, voy a tratar de proyectarles el video y al igual pues preguntarles si se escucha o no en este momento para que ustedes me contesten pues qué es lo que no pude hacer la clase pasada por el problema que se dio. Entonces trataré en este momento de que ustedes escuchen el primer video, pues si hay algún problema ustedes me lo dicen. El arbitraje laboral es un tema controvertido y que ha generado... Hola, ¿escucharon esa parte? Sí, licenciado. Sí, Ok, se ve y entonces se escucha. Ok, entonces vamos a dar inicio al primer tema del arbitraje y luego pues dentro del tiempo que quede, espero que nos alcance, ver lo que es el tema de la huelga, ¿va? Ok, nos quedamos escuchando y viendo el video. Contradicciones, ¿no? Y posturas totalmente opuestas en cuanto a la forma en que debe ser abordado, en cuanto a los tipos de arbitraje. Y justamente ese es el interés del día de hoy, ¿no? De poder esclarecer algunas dudas que podamos tener sobre el arbitraje y poder también dar cuenta, ¿no?, de los principales pronunciamientos que viene emitiendo la Corte Suprema sobre el arbitraje laboral y también el Tribunal Constitucional. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Antes de hablar del arbitraje, que como todos conocemos es un medio alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Si el arbitraje va a servirnos para solucionar conflictos, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de conflictos tenemos en el derecho del trabajo, ¿no? Y antes de ver los tipos de conflictos, tenemos que hablar principalmente de por qué se generan estos conflictos. Debemos tener en cuenta que en el derecho del trabajo, o mejor dicho, en la relación de trabajo,
tenemos dos posturas que suelen considerarse diametralmente opuestas, ¿no? Por un lado, los trabajadores desean, ¿no? Lograr el pago de un salario por la menor cantidad de horas trabajadas, y por el otro lado, el empleador desea el pago de la menor cantidad de salario posible, pero la mayor cantidad de horas trabajadas, ¿no? Entonces estamos hablando ciertamente de intereses contrapuestos. No se trata entonces de una posición subjetiva o particular, simple y llanamente teniendo en cuenta la posición que tienen cada una de las partes dentro de la relación de trabajo, es que obviamente tienen intereses contrapuestos, ¿no? Por lo tanto, es válido decir de que en la propia raíz o en la esencia de la relación de trabajo tenemos instalado un conflicto social de carácter estructural, ¿no? Porque, insisto, los trabajadores van a buscar el otorgamiento de mayores y mejores condiciones de trabajo por menor cantidad de horas de trabajo, y por el otro lado, el empleador buscará exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, estos intereses contrapuestos son los que generan la base para buscar una plena satisfacción de los mismos. Como decíamos, el interés del empresario coincide con la prolongación de los tiempos de trabajo y la moderación de los salarios para incrementar su productividad. Y por otro lado, el interés de los trabajadores se manifiesta en la reivindicación de salarios. Decimos salarios, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Salarios, remuneraciones, incrementos, beneficios, todo lo que le genere una ventaja patrimonial y no necesariamente patrimonial al trabajador, ¿no? Y también la obtención de jornadas laborales reducidas, ¿no? Y aquí viene a tallar entonces el derecho del trabajo, porque claro, si siempre vamos a tener estos intereses contrapuestos dentro de la relación de trabajo, la finalidad o la función del derecho del trabajo va a tratar de ser regular y canalizar la presencia de dichos intereses antagónicos. Dicho esto, y ya entendiendo un poco por qué es que siempre vamos a tener estos conflictos dentro de la relación de trabajo, es que es importante tener en cuenta qué tipos de conflictos se pueden generar dentro de la relación de trabajo. Básicamente podemos hablar de dos tipos de conflictos. Hay otras divisiones, pero las que nos interesan para la sesión del día de hoy es esta división, ¿no? Aquella que divide los conflictos de trabajo de estos que estábamos conversando en dos. Uno, los conflictos laborales pueden ser conflictos jurídicos. ¿Qué significa esto? Que se afecta un derecho preexistente y se busca su satisfacción usualmente a través de un proceso judicial. Claramente es viable en materia laboral. Por ejemplo, a un trabajador no se le paga su gratificación legal de fiestas patrias o de Navidad. A un trabajador no se le paga la compensación por tiempo de servicios. A un trabajador no se le pagan sus vacaciones. El común denominador de estos beneficios laborales que estamos mencionando es que están reconocidos normativamente. Es decir, el trabajador se genera este conflicto laboral, pero no para crear un derecho, sino para que se le reconozca el derecho ya existente. Podemos hablar también de una bonificación pactada contractualmente, o podemos incluso hablar de un beneficio que el trabajador considera le corresponde como consecuencia de la costumbre. También, en todos esos casos, no es que el trabajador busca crear derechos, sino que considera que estos derechos ya existen, no le han sido otorgados y por tanto se genera este conflicto jurídico. En el otro tipo de conflicto, estamos hablando de un conflicto económico. Claro,
su denominación es la que nos puede llevar a confusión. En el jurídico claramente hay un factor económico. Pero ¿por qué se le llama a este segundo tipo de conflicto justamente económico? Porque en los conflictos económicos lo que se busca es la creación de derechos. Creación de derechos. Por tanto, se busca modificar un status quo. Por ejemplo, un trabajador gana 2.000 soles y lo que desea lograr es que su remuneración sea incrementada. Tiene derecho al incremento, no lo tiene todavía, está tratando de buscar ese incremento u otros beneficios adicionales. Justamente los conflictos económicos son la razón que justifican la existencia de los sindicatos, porque los sindicatos buscan generar justamente trasladar estos conflictos económicos a través de reclamaciones que normalmente se canalizan a través de la negociación colectiva. En la negociación colectiva lo que busca el sindicato es el otorgamiento de mayores beneficios y mejores condiciones de trabajo a favor de sus afiliados o de todos los trabajadores. Entonces vemos que en este tipo de conflicto, insisto, no es que se busque el reconocimiento de un derecho, sino la creación de uno, la creación de derechos. Y como estamos viendo en la presentación, las formas de crear derechos a favor de los trabajadores básicamente es o a través de la negociación colectiva, o a través de la conciliación, o a través del arbitraje. Claro, en algunas partes del mundo, Brasil, Costa Rica, por ejemplo, ¿a quién le corresponde resolver los conflictos económicos? Es decir, si queremos mejores beneficios para los trabajadores, si un sindicato quiere estos beneficios para sus afiliados, ¿a dónde tendrá que recurrir? En algunos ordenamientos son los propios jueces de trabajo quienes tienen competencia para solucionar las controversias económicas. Sin embargo, en el Perú, este conocimiento por parte de los jueces se realiza de manera indirecta, porque, en primer lugar, quienes son los competentes para conocer y resolver los conflictos económicos son justamente las propias partes de la relación laboral, es decir, el sindicato y el empleador. Los trabajadores representados a través del sindicato y los empleadores o el empleador, ¿no? Entonces, claro, y para eso tenemos el mecanismo reconocido constitucionalmente, que es la negociación colectiva. Entonces, a través de la negociación colectiva tratarán de lograr estos beneficios. Pero, no necesariamente, insisto, va a solucionarse a través de una negociación colectiva, porque también puede llegarse a un acuerdo a través de una conciliación. Y finalmente, podemos recurrir al arbitraje. Entonces, supongamos que un sindicato inicia la negociación colectiva, da inicio a la negociación colectiva. Y para dar inicio a la negociación colectiva, como establece el artículo 51 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos. Y el pliego de reclamos no es otra cosa que un proyecto de convención colectiva. Entonces, la presentación del pliego de reclamos da inicio a la negociación colectiva. Perfecto. Y claro, ahí pueden pasar básicamente tres cosas. Que el empleador acepte el pliego de reclamos y celebre una convención colectiva o un convenio colectivo con el sindicato. La otra cosa que puede pasar es que la empresa negocie y llegue, digamos, luego de diversos acuerdos con el sindicato, un convenio colectivo, o finalmente se niegue a llegar a un acuerdo. Se niegue o no logren las partes llegar a un acuerdo. Porque también el sindicato se puede negar a aceptar la propuesta de la empresa. Si se frustra entonces el llegar a un acuerdo que solucione el conflicto económico, que es del que estamos hablando,
los trabajadores tienen dos alternativas. Una, declarar la huelga, u otra, someter el diferendo a arbitraje. Entonces ya vamos viendo cómo es que el arbitraje va ingresando al mundo del derecho laboral. Si no se soluciona el conflicto económico y las partes, el sindicato y la empresa no logran ponerse de acuerdo, el sindicato o el empleador, no necesariamente una empresa, vamos a ver más adelante, puede ser una entidad también, ¿no? Si el empleador o el sindicato no se ponen de acuerdo, o se van a la huelga, los trabajadores, o pueden optar por someter el diferendo a arbitraje. Entonces, claro, ¿cómo es que podemos someter esta controversia económica o este conflicto económico, su solución al arbitraje? ¿No? Este conflicto económico, ¿cómo lo sometemos a arbitraje? Y para eso hay que identificar los tres tipos de arbitraje que tenemos. El arbitraje voluntario, que significará que el empleador y el sindicato aceptan y celebran un convenio arbitral, ¿no? Mediante el cual decidan irse a un arbitraje laboral. Pero también debemos tener en cuenta que el Decreto Supremo 014-2011 introduce en la legislación laboral el determinado o denominado arbitraje potestativo. ¿Qué significa arbitraje potestativo? Significa que una de las partes, basta la voluntad de una de las partes para tener la potestad de llevar a la otra y someterla a arbitraje. Por eso recibe el nombre de arbitraje potestativo. Insisto, porque una de las partes, puede ser el empleador o puede ser el sindicato, tiene con su propia voluntad la capacidad de someter a la otra al arbitraje. Pero también tenemos un último tipo de arbitraje laboral, y es el arbitraje obligatorio. La huelga, una huelga, es una situación que evidentemente es el punto más álgido del conflicto económico. Una huelga es indeseada por la Constitución y por la legislación, porque genera solo perjuicios. Claro, se busca un beneficio posterior, pero la huelga supone la imposibilidad de trabajar y la improductividad por parte de la empresa. Entonces, la huelga no es un mecanismo que sea deseado, insisto, por la Constitución o por la ley. Sobre todo si esta huelga logra tener un alcance determinado. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si los controladores aéreos hicieran una huelga? Nadie podría volar. No se podría volar. Los aviones no podrían operar porque tienen un alto riesgo de poder colisionar los unos con los otros. En ese tipo de casos, en los que por la dimensión de la huelga, por la posibilidad de afectación grave a la sociedad en general, o por el que podría tener la huelga, es que la propia legislación peruana, específicamente el artículo 68 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, establece la posibilidad de un arbitraje obligatorio. Es decir, la autoridad administrativa de trabajo, frente a una huelga de este calibre, que acabamos de mencionar, tiene la posibilidad de intervenir en el conflicto y darle solución. Al margen de lo que las partes quieran, al margen de lo que quiere el sindicato y de lo que quiera el empleador. Esa huelga ha trascendido ya los intereses privados que pueden tenerse en juego en ese momento y se privilegian los intereses públicos que también pueden estar, o de otros particulares que pueden estar siendo afectados, ¿no? Para resumir, entonces, tenemos tres tipos de arbitrajes económicos laborales. Podemos tener un arbitraje voluntario, podemos tener un arbitraje potestativo y podemos tener un arbitraje obligatorio. Pero, ¿qué tipo de arbitraje es el que opera como regla general en el ordenamiento jurídico laboral peruano? Claro,
Y aquí hacemos mención a dos sentencias del Tribunal Constitucional. La primera es muy conocida, es el caso de los trabajadores portuarios, en la que el Tribunal Constitucional, y luego lo ha ratificado en el otro expediente, en el 2566-2012, ha establecido y le ha dado una lectura muy particular a los tipos de arbitraje, pero en particular al arbitraje potestativo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el tipo de arbitraje potestativo que tenemos en el Perú, ¿ok?, sería un arbitraje potestativo incausado. ¿Y a qué viene esta mención? Si nosotros retrocedemos en la norma que vimos hace algún momento, en el Decreto Supremo 014-2011 TR, se menciona y se regula el arbitraje potestativo. Pero se permite, como es obvio, el arbitraje potestativo es un mecanismo excepcionalísimo, porque el solo hecho de que una de las partes pueda someter a la otra al arbitraje, ya de por sí viola el principio de libre consentimiento o manifestación de voluntad, o el carácter voluntario, para ser más específico, del arbitraje, que por esencia debe ser voluntario. Estando frente a un mecanismo excepcional, la OIT, no solamente el Decreto Supremo 014-2011, sino la propia OIT, ha reconocido que los estados pueden regular al arbitraje potestativo en dos supuestos, que son exactamente nuestra legislación. Cuando hay actos de mala fe y cuando estamos frente a la primera negociación del sindicato y no hay un acuerdo. Vamos a explicar rápidamente eso. Los actos de mala fe. Si tenemos una parte de la relación de trabajo, el empleador o el sindicato, que viene cometiendo actos de mala fe en la negociación con el ánimo de impedirla o boicotearla, obviamente, en ese caso, con el ánimo de generar desincentivos para este tipo de conductas, es que el arbitraje potestativo se habilita. Claro, si tú estás entorpeciendo y tratando de lograr que se frustre la negociación, la legislación interviene y permite a alguna de las partes que alegue la ocurrencia de actos de mala fe la posibilidad de someter el conflicto económico a un arbitraje. Pero claro, insisto, lo que la Constitución fomenta es la negociación colectiva, es decir, el mecanismo de solución de los conflictos económicos analizado desde la Constitución es la negociación colectiva. Lo que busca la Constitución es que el empleador y el sindicato agoten todos los esfuerzos que resulten necesarios para arribar a un acuerdo y otorgar los beneficios, derechos, incrementos o condiciones de trabajo que se estimen. No se realiza un fomento del arbitraje. El arbitraje viene siendo finalmente una forma de solución excepcional. La regla general debería ser la negociación colectiva, pero ya hemos visto que también existe la posibilidad de recurrir al arbitraje. Ok. Y la siguiente posibilidad reconocida por la OIT es que si un sindicato está frente a su primera negociación colectiva, con el ánimo de fomentar justamente, porque un sindicato para qué se crea, básicamente para lograr estos beneficios a favor de sus afiliados. Entonces, obviamente no tiene la expertise ni la experiencia necesaria, ¿no?, para quizás lograr esta primera negociación. Entonces, este es un mecanismo y se permite el arbitraje potestativo con el ánimo de el cierre y el éxito de una primera negociación, ¿no? Digamos, nace un sindicato y lo que hace el arbitraje potestativo desde el punto de vista de la OIT y de nuestra legislación es tratar que llegue a buen puerto esta primera negociación. ¿Y cómo puede lograr que llegue a buen puerto? A través del arbitraje potestativo. En esta sentencia, y claro, a eso le llamamos arbitraje potestativo causado, porque están en esas dos causas que hemos
mencionado en este momento. Pero si uno revisa estas sentencias del Tribunal Constitucional, lo que se indica es que el arbitraje potestativo en el Perú sería un arbitraje potestativo incausado. Desde mi punto de vista, esa es una lectura equivocada de las normas jurídicas establecidas en el ordenamiento jurídico peruano. Pero no solamente eso, sino que si nosotros revisamos el convenio 98 de la OIT, la recomendación 92 de la OIT, el estudio general del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT del año 1994, que como sabemos, este Comité de Expertos es un órgano de control de la OIT, y el artículo de la revisión de todos esos instrumentos normativos, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente el carácter voluntario del arbitraje es la regla general. Y solo por excepción se puede permitir el arbitraje potestativo, que no es un arbitraje voluntario, sino ya hemos dicho que basta la voluntad de una de las partes para someter a la otra al arbitraje. Pero bueno, más allá de esa discusión, el hecho concreto es que llegamos al arbitraje. Sea a través de un arbitraje obligatorio, voluntario, ¿no? O potestativo. Luego de instalado el tribunal arbitral, cada parte, el sindicato y el empleador, elegirá a su árbitro, propondrá a su árbitro, y entre los dos árbitros, uno elegido, insisto, por el empleador y uno por el sindicato, escogerán al presidente. Lo que cada una de las partes de la relación laboral debe hacer en este momento es presentar una propuesta final de convenio colectivo. Así se le llama, propuesta final. ¿Qué significa esta propuesta final? Básicamente, el sindicato presenta su proyecto final de convenio colectivo con todos los beneficios o condiciones de trabajo, eventos, etc., que considere que son los que se deben otorgar, y por otro lado la empresa hace lo propio, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, y para esto se emite un informe económico financiero que es el que determina básicamente cómo está la empresa desde el punto de vista económico, cómo va la empresa. Con esa información, el tribunal arbitral debe realizar lo que se denomina una decisión pendular. Es decir, escoger cuál de las dos propuestas es la que desde su punto de vista es la más idónea a la luz de lo contenido en cada una de las propuestas y siempre teniendo como referencia la información económica financiera. ¿Y por qué pendular? Porque es una u otra. No puede laudarse y no puede crearse una tercera propuesta. Tiene que ser o la propuesta del sindicato o la propuesta de la empresa, así como está, porque ha sido evaluada en su totalidad y se ha optado por una u por otra, justamente sobre lo que contenían estas propuestas. Por lo tanto, es impropio e invalida, como vamos a ver luego, el laudo, el que el tribunal arbitral combine planteamientos de una u otra. Es decir, supongamos que la propuesta del sindicato tenía 10 premisas o requerimientos, y luego tomó otros 5 de la empresa, lo que estaría haciendo el tribunal arbitral en ese caso es realizar una combinación de propuestas. Y eso justamente es lo que la legislación no permite. Bueno, el laudo arbitral que se expida, supongamos que se escoge correctamente una u otra y se emite el laudo arbitral, este laudo arbitral hace las veces de un convenio colectivo y genera los derechos contenidos en este para los trabajadores que se encuentren dentro de su ámbito subjetivo. Como ya es un sindicato mayoritario, los beneficios o conceptos establecidos en el laudo serán beneficiosos para todos los trabajadores. El sindicato es minoritario solo para en cuya representación se inició la negociación colectiva.
Sin embargo, el artículo 65 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece la facultad de atenuación. ¿Qué significa? Básicamente lo que significa atenuar es que el tribunal arbitral escoja una de las propuestas, pero si la propuesta escogida contiene un extremo o una propuesta extrema, es decir, una parte de la propuesta es extrema, pero si lo queremos llamar de mejor modo, irrazonable o desmedida, los árbitros tienen la posibilidad de atenuar esa propuesta, porque puede ser exagerada. Puede haber sido la mejor propuesta entre ambas, sí, pero aún así, habiendo sido escogida, puede ser exagerada. Y por tanto, los árbitros tienen la posibilidad de atenuar. Ya vamos a ver que atenuar significará disminuir la propuesta escogida, ¿no? Y aquí viene una de las grandes confusiones que se genera a nivel jurídico. Si uno revisa el artículo 57, literal C, de la ley de la nueva ley procesal del trabajo, perdón. Si uno revisa el artículo 57, literal C, de la nueva ley procesal del trabajo, verificará que dice básicamente lo siguiente: ostentan mérito ejecutivo los laudos arbitrales firmes que haciendo las veces de sentencia resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral. Pregunta: ¿eso significa entonces que este laudo que se expide y que soluciona un conflicto laboral económico tiene mérito ejecutivo? La respuesta es no, porque, insisto, este laudo arbitral que se expide es un laudo que hace las veces de convenio colectivo, no de sentencia, y que resuelve un conflicto económico, no jurídico, y para eso es a lo que explicamos inicialmente. Ergo, no tiene mérito ejecutivo. Por si nos quedara alguna duda, tenemos el artículo 50 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es el que habla del proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos, que a eso vamos a continuación. ¿Y qué nos dice? Esa laboral, porque este proceso se sigue de impugnación de este laudo económico que estamos hablando, se sigue ante una sala laboral, dice: además de los requisitos de la demanda, la sala verifica si se ha interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguiente a haberse notificado el laudo que, haciendo las veces de convenio colectivo, resuelve el conflicto económico o de creación de derecho. Es decir, la propia legislación, en este caso la nueva Ley Procesal del Trabajo, se preocupa de hacer una diferencia entre ambos laudos. Insisto, por un lado, el laudo que hace las veces de convenio colectivo y que resuelve un conflicto económico de creación de derechos será el laudo arbitral económico. Por el otro lado, el laudo que hace las veces de derecho y que resuelve un conflicto jurídico será ese laudo, será el que tenga mérito ejecutivo. Pero, ¿cuál es ese laudo? Vamos a ir a eso luego. Un laudo arbitral económico, entonces, es inapelable. ¿Ok? Es inapelable. Una vez dictado el laudo arbitral es impugnable, pero sí se puede cuestionar a nivel judicial y se puede impugnar por dos razones, básicamente. Por razón de nulidad o porque el laudo establezca menores derechos a los previstos legalmente. Dentro de los supuestos de nulidad, porque la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es muy, digamos, no es muy extensa ni muy explicativa en cuanto a cuáles serían las causales, nulidad que podrían ser argumentadas por alguna de las partes, ¿no? Seguramente por quien quede descontento con el laudo arbitral, es que cabe la duda entonces, ¿cuáles son estas causales? La primera pregunta sería si podemos utilizar las causales de anulación del laudo vistas en el artículo 63 del decreto legislativo 1, de la Ley General de Arbitraje.
La Corte Suprema nos ha dicho que sí se puede. Luego vamos a ver cuáles son expresamente las que podemos invocar. Y, ojo, si un tribunal arbitral combina las propuestas de las partes, puede impugnarse el laudo por esa circunstancia. La pregunta sería, ¿qué causal sería la que tendríamos que invocar? Bueno, lo vamos a ver luego en la jurisprudencia que ha expedido la Corte Suprema. Podría asimilarse a aquella prevista en la Ley General de Arbitraje que establece que el laudo es anulable, ¿no?, cuando resuelve controversias que no fueron puestas a su conocimiento o sometidas a su decisión. Esa sería la causal que se podría invocar, pero eso luego vamos a analizarlo detenidamente, ¿no? Luego tenemos el arbitraje laboral individual. Claro, y aquí seguimos mencionando. Entonces, el arbitraje, todo lo que hemos conversado hasta el momento, tiene vinculación con el arbitraje económico, de un conflicto que resuelve un conflicto económico. Pero entonces, ¿qué espacio le podemos dar al arbitraje jurídico? ¿A qué se refiere el arbitraje jurídico? Como dijimos, en el arbitraje jurídico, mejor dicho, en el conflicto jurídico, se trata de un trabajador que reclama el incumplimiento por parte del empleador del otorgamiento o pago de alguno de los conceptos que se le adeudan, sea porque no se le ha pagado la CTS, las vacaciones, las gratificaciones, un beneficio convencional, asignación familiar, lo que fuera. Ese trabajador que tiene una discusión jurídica respecto al reconocimiento de un concepto que el trabajador considera que le es propio, ¿puede someter esa diferencia a arbitraje o no? ¿Ese conflicto lo podría someter a arbitraje? Y la respuesta es sí. No necesariamente tiene que ir al Poder Judicial. Claro, la nueva Ley Procesal del Trabajo establece varios requisitos. Si uno revisa la 6ª disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, vemos que hay 2 requisitos que la legislación exige para que un trabajador pueda someter sus discrepancias o sus conflictos jurídicos con el empleador al arbitraje. Primero, que el convenio arbitral, que como todos conocemos es la llave de ingreso al arbitraje, tenga que haber sido celebrado a la conclusión de la relación laboral. Si uno verifica, esta es una premisa normativa de protección al trabajador. Porque claro, si se pudiera colocar siempre al ingreso, ¿no?, o en el momento de contratación del trabajador, podrían generarse situaciones indeseadas, como que el trabajador, por lograr la incorporación al centro de trabajo o la contratación para determinado empleador o en determinado empleo, acepte el convenio arbitral sin necesariamente considerar las implicancias de ello. Entonces, con el ánimo de evitar ese tipo de circunstancias, es que la legislación impide que el convenio arbitral haya sido suscrito antes de la conclusión de la relación laboral. Tiene que ser a la conclusión, en el momento de extinción de la relación laboral o con fecha posterior, ¿no?, o un momento posterior. Y lo segundo, que tiene que ver con la capacidad económica, porque de repente el procedimiento arbitral termina siendo mucho más oneroso que un proceso judicial, es que quien desee ir a arbitraje tiene que percibir más de 70 unidades de referencia procesal. Estamos hablando de recibir una remuneración mensual de por lo menos 30.000 soles mensuales. Entonces, claro, eso evita que la mayoría de trabajadores puedan optar por el arbitraje y por el contrario, tengan que optar también porque esta es una norma imperativa, la voluntad de las partes es insuficiente para poder revertir su validez. Entonces, un trabajador que recibe menos de 30.000 soles mensuales simple y llanamente no puede someter sus discrepancias ni su conflicto jurídico al arbitraje. Tendrá que ir al Poder Judicial. Claro, ¿por qué el legislador habilitó el arbitraje para los trabajadores que perciben una remuneración
elevada, porque claro, si nos ponemos a pensar la justicia laboral, en realidad está pensada para proteger a los trabajadores. Claro, si tú recibes 30.000 soles mensuales, seguramente serás usualmente un trabajador de dirección. La protección que debe brindar el derecho del trabajo a este tipo de trabajadores es más justamente por su capacidad económica o su posicionamiento o capacidad de toma de decisiones dentro de una empresa. Entonces, en ese caso, lo que se permite a este trabajador es que no necesariamente tenga que ir al Poder Judicial, sino que pueda dilucidar sus controversias jurídicas en el arbitraje. ¿Qué remuneración se tomará? Es una buena pregunta porque la norma no explicita cuál, simplemente dice que debe percibirse una remuneración mensual de por lo menos 70 URPs, debería tomarse la última remuneración, ¿no? Insisto, si el convenio ha sido suscrito durante la relación laboral, teniendo en cuenta que ambos requisitos son concurrentes y son normas imperativas, aun cuando tengamos un trabajador que gane más de 30.000 soles mensuales, 70 URPs, pero si el convenio arbitral fue suscrito durante la relación laboral, no se cumpliría con los requisitos previstos anteriormente. Claro, el proyecto de ley procesal del trabajo, es decir, antes de que salga la nueva ley procesal del trabajo, como es evidente, hubo un proyecto. En ese proyecto se propuso que los trabajadores extranjeros también podrían acudir al arbitraje, porque en esencia muchos trabajadores son destacados al Perú, vienen a trabajar al Perú, prestan servicios en una empresa y luego de que son desvinculados o ellos extinguen la relación de trabajo, pueden no estar interesados en el Perú, necesitan un mecanismo de solución rápida de sus conflictos jurídicos laborales. Recurrir a un proceso judicial podría tomarle mucho tiempo. Y sobre todo, en muchas oportunidades, necesariamente no tener a quien otorgar una representación, por ejemplo, o un poder en el territorio nacional. Sin embargo, esa propuesta quedó sin efecto y la norma está diseñada o estipulada tal conforme la hemos mencionado. Bueno, corresponde entonces pronunciarnos respecto a cuáles han sido los pronunciamientos más importantes, ¿no?, emitidos por la Corte Suprema en cuanto a la impugnación de los laudos arbitrales económicos. Definitivamente tenemos que comenzar por el análisis del quinto Pleno Supremo Laboral. Básicamente el quinto Pleno Supremo Laboral lo que establece son cuáles son las causales de impugnación del laudo que podemos invocar en Bueno, veamos, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. Ok. Entonces, podemos ver, ahí hay cuestiones de citas de leyes que no van con lo nuestro, ¿ah? Por ejemplo, cuestiones que también mencionó allí, según la legislación de Perú, si se puede anular o no un laudo arbitral, ¿va? Entonces, en esos puntos, centrémonos en nuestra legislación. Por otra parte, ahí el ponente habló de 3 clases de arbitraje. Nosotros hemos hablado únicamente lo que es el arbitraje voluntario y el obligatorio, tal y como lo establece nuestra legislación. Así como también ahí se habla de un arbitraje individual, que eso no es contemplado en nuestra legislación. Y ahí pues que tal vez tomar parámetros de TIC importantes en cuanto a la metodología de cómo llevar a cabo un arbitraje, de qué forma deben de actuar los árbitros y quiénes pueden ser esos árbitros. Eso es lo que podemos tomar en cuenta y lo importante es que no nos salgamos de lo que establece nuestra legislación, plazos, términos que establece nuestra legislación
algunos términos que también, por ejemplo, nuestra legislación habla de un pliego de posición, así dijimos en la clase, pliego de peticiones, que ese es cuando se va a iniciar un conflicto de carácter económico. En el Perú ellos le llaman pliego de reclamo, ¿no? Entonces, la terminología que vamos a seguir es siempre la que está en nuestra legislación. Bueno, no sé si hay alguna consulta sobre esto. Por mi parte, no, licenciado. Ninguna, licenciado. Ok, No, entonces licenciado, estamos bien. vamos a, perdón, voy a tratar de proyectarles en una parte de lo que es el video relacionado con lo que es la huelga. Buenos días, mi nombre es Will. ¿Escuchan ese nuevo video? Sí, se escuchan. Ok. Sí, Meléndez, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. El día de hoy, en razón de una amable invitación de los amigos de IUS 360, vamos a compartir algunos puntos conceptuales referidos al entendimiento del derecho de huelga. Es necesario partir por mencionar la calificación que del derecho de huelga ha dado nuestro Tribunal Constitucional, indicando que este es un derecho humano. El hecho de que se califique de este modo al derecho de huelga tiene dos consecuencias. La primera, referida a las posibilidades de interpretar sus alcances conforme al principio pro persona, y una segunda, que implica las posibilidades de entenderlo como un derecho humano, claro, pero además de aplicación inmediata. Es decir, que no requiere de mayores desarrollos legislativos para su ejercicio. En cuanto al primer asunto, referido a la aplicación o la interpretación de este derecho en función del principio pro persona, podríamos encontrar determinados problemas en tanto que el derecho de huelga no alcanza o no ha tenido un desarrollo mayor al nivel de las normas internacionales. Sin embargo, existe una somera mención del mismo en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también podríamos entender que su regulación se encuentra contenida en las normas que regulan la libertad sindical de la OIT, en tanto que, como bien sabemos, la libertad sindical, entre sus tres componentes, tiene al derecho de huelga. Dicho ello, corresponde que determinemos qué es lo que entiende nuestro ordenamiento por huelga. A nivel de las leyes, el artículo 72 del TUO, de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, regula como huelga o conceptúa como huelga a la suspensión colectiva de trabajo acordada mayoritariamente, realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo.
Este asunto del abandono del centro de trabajo termina siendo un ítem importante para poder adscribirnos o para poder determinar a qué modelo de huelga se adscribe nuestro ordenamiento. Este modelo establecido en el artículo 72, este concepto de huelga establecido en el artículo 72, ha sido prácticamente con unanimidad entendido por la doctrina nacional como una conceptualización clásica o como una adopción al modelo clásico de huelga. Y si hay un modelo clásico, o si hablamos de una conceptualización hacia un modelo clásico, es porque existe en contraposición un segundo modelo. Y ese segundo modelo es el modelo polivalente. El modelo polivalente, como su propio nombre lo indica, brinda valor en configuración de huelga a distintas manifestaciones de protesta de los trabajadores con el fin de generar presión al empleador y lograr así el pacto colectivo. Entre estas posibles manifestaciones encontramos supuestos en los que sin realizar el abandono al centro de trabajo se genera la afectación económica buscada. Por ejemplo, el caso de la huelga de reglamento. En el caso de la huelga de reglamento se elabora con estricto cumplimiento del estándar procedimentalmente exigido para el proceso productivo, lo que involucra que los tiempos de producción sean mayores y no produciendo o no se produzca de acuerdo a lo esperado en función de la práctica común. Eso evidentemente hará que a una producción más aletargada los productos finales también sean menores. Y se generará, por ejemplo, la imposibilidad de cumplir con los contratos ya pactados por parte del empleador, lesionando de ese modo económicamente también a este, ¿no? Otra posibilidad es la huelga neurálgica. La huelga neurálgica es comúnmente asumida en supuestos como los de la aviación comercial. En la aviación comercial entenderíamos como huelga neurálgica, por ejemplo, aquella que es realizada por los pilotos. Y claro, asumida de este modo, al ellos no realizar su labor, aun cuando fuesen un número menor de personas, ya involucra la imposibilidad de que la actividad de la empresa aerocomercial pueda desempeñarse con naturalidad, inclusive si el resto de trabajadores pertenecientes al universo continuase laborando. Al inicio indicábamos que la huelga ha sido reconocida como un derecho humano y especificábamos las consecuencias de ello. Y además mencionábamos que es un derecho humano inmediato, ¿no? Ahora, en cuanto al sujeto titular de la huelga y al ejercicio de la misma, existen algunos temas que considerar. Es común en doctrina hacerse la pregunta de si el titular es el sujeto colectivo laboral o el sujeto individual laboral. Y del mismo modo, cómo es que en función de esa titularidad se ejerce el derecho. Lo que se ha indicado para, de alguna manera, superar este asunto es que la huelga es un derecho de titularidad individual, es decir, de cada uno de los trabajadores, pero que requiere para su ejercicio una fuerza colectiva. En buena cuenta no puede hacerse huelga de modo individual, sino que se requiere de un universo de trabajadores que sea a esta posibilidad. Ahora, ello no quiere decir que un trabajador en concreto no pueda oponerse a no realizar huelga. Lo que sucede es que si ello
ocurre, entonces existirán pues las posibilidades intrasindicales conforme al estatuto, si es trabajador además afiliado, para poder eventualmente sancionar el no plegarse a la medida de fuerza. Si no se trata de un trabajador afiliado, entonces podríamos ya adentrarnos en otros supuestos como son los de la relación entre huelga y derechos de terceros. Aquí básicamente hemos de apreciar las posibilidades entre los denominados piquetes positivos y piquetes negativos. Los piquetes a cuenta son manifestaciones, expresiones que hacen los trabajadores huelguistas. Manifestaciones o expresiones que por lo general tienen como fin publicitar la medida de fuerza y sus razones. Se entiende que el piquete positivo, que es el dirigido a publicitar la medida de fuerza y sus razones, es tenido acorde al ordenamiento y se encuadra pues dentro del desarrollo, el ejercicio del derecho a libertad sindical. Por su parte, como indicaba, existe una posibilidad de entender que los piquetes tienen un carácter negativo, y estos son cuando en medio de ellos se involucren medidas lesivas de personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, si durante la actividad de huelga se impide el ingreso al centro de trabajo de trabajadores que no se desean plegar a la huelga, estaremos ante un piquete negativo y por lo tanto proscrito por el ordenamiento. Del mismo modo, si es que se genera violencia contra, por ejemplo, los bienes de la empresa, también será ese un piquete negativo que estará proscrito por el ordenamiento. Entonces, en estos escenarios, cuando ya empezamos a evaluar las posibilidades de plegarse o no a la huelga de un trabajador afiliado o no, o las posibilidades de incluir daños más allá de los netamente económicos y bajo forma, estamos hablando de piquetes negativos y de su proscripción en nuestro ordenamiento. Administrativamente existen dos momentos. Un primer momento en donde se declara la huelga y un segundo momento en donde se determina si la huelga es o no ilegal. En cuanto a lo primero, el sindicato debe cursar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la declaratoria de huelga, indicando que el objeto de la misma es generar un favor a los derechos de materia socioeconómica o profesionales de los trabajadores, determinar que la decisión se ha adoptado de acuerdo a los requisitos exigidos expresamente en el estatuto y que representa a la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en el ámbito, ¿no? Debe el acta, además de asamblea, estar refrendada por notario, si no fuese posible, por el juez de paz letrado de la localidad. Para el caso de los sindicatos de actividad o de rama de actividad o de gremio, se exige además que el acuerdo sea ratificado por las bases. Debe esta decisión ser comunicada al empleador al menos con 5 días de antelación, salvo que estemos en un escenario en el que la huelga o la actividad comercial involucra servicios públicos esenciales, supuesto en el que el plazo de aviso es mayor, es de 10 días y no de 5, como lo sería en supuestos donde no se involucran servicios esenciales públicos. No debe haber sido sometida a la negociación colectiva de arbitraje. Si es que ha sido sometida a la negociación colectiva de arbitraje, no se puede realizar una huelga, ¿no? Básicamente, la solicitud, la declaratoria de huelga presentada con el cumplimiento de estos requisitos será analizada bajo una lógica formal. A veces se confunde y se hace un análisis de fondo. En realidad, como podemos apreciar, este conjunto de requisitos son requisitos formales. Entonces, se debe hacer una revisión formal de los requisitos y de ese modo dar por entendido que la huelga procede o no. Si es que no procediese, están las posibilidades de establecer los recursos impugnatorios
correspondientes. El segundo asunto está referido a la huelga. La huelga puede ser declarada ilegal por 5 razones. Una de ellas es que esta se ha desarrollado pese a que ha sido declarada improcedente, conforme lo vimos antes. Una segunda razón es que se haya producido por ocasión de ella violencia sobre bienes o personas, lo que también de alguna manera mencionamos cuando hablamos de los piquetes negativos, por incurrirse en alguna de las modalidades previstas en el artículo 81. Como recuerdan, el modelo adoptado por nuestro ordenamiento es el clásico. Entonces, si es que se genera una huelga bajo algún modelo distinto o bajo un supuesto de modelo polivalente, entonces se entenderá que también es ilegal. El cuarto supuesto indica que la huelga es ilegal por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 68 o el 82. Esto quiere decir con no cumplir con comunicar debidamente los puestos y los trabajadores que van a cubrir los servicios mínimos o esenciales, ¿no? Finalmente, la huelga puede ser declarada si es que notificado el laudo o la resolución administrativa que pone fin a la controversia, esta no se levanta, ¿no? Es decir, ya existe un pronunciamiento que resuelve el conflicto y que determina cuál sería el contenido del pacto colectivo. Y si pese a ello no se levanta la medida de fuerza, entonces entenderíamos que esa huelga nuevamente es ilegal. La huelga puede concluir por 4 razones. La primera es que las partes acuerden levantar la medida de fuerza, ¿no? Y seguramente esto sucederá cuando durante la medida de fuerza existe un acercamiento entre trabajadores y empleadores y vuelven a sentarse a negociar, o si se quiere ya se culmina con la negociación y se da paso al pacto colectivo, o inclusive se arriba a la posibilidad de someter la controversia al arbitraje, ¿no? La segunda razón por la cual culmina la huelga es la decisión unilateral de los trabajadores. La tercera es porque existe una resolución administrativa. Ahora, esa resolución administrativa se precisa que es en el marco del artículo 68 de la ley, esto es, en el marco de un arbitraje obligatorio que se suscita en supuestos en los que la huelga se extiende excesivamente en el tiempo y con ello genera daño a intereses generales, ¿no? Entonces, en estos casos, la huelga puede ser realizada una acción administrativa que así lo determine, previa evaluación, claro está, de los requisitos del 68. Y finalmente, la huelga termina cuando es declarada ilegal. Finalmente, corresponde que nos despidamos, invitándolos, al igual que en la ocasión anterior, a seguir el portal y poder seguir conversando sobre asuntos básicos. Bueno, eso es lo que más o menos se relaciona en cuanto a la huelga, que podemos ver el concepto que dio el de huelga, prácticamente es el mismo concepto que da nuestro artículo 527 del Código de Trabajo. Ahora, la doctrina, si ustedes miran una presentación de clase que yo les he subido por ahí, les doy diferentes clasificaciones doctrinariamente en cuanto a la huelga. Por ejemplo, habla de una huelga a tortuguismo, por ejemplo, cuando los trabajadores que están en huelga comienzan a trabajar, pero de una manera muy lenta. Traigo a colación eso porque, tal y como lo dijo el ponente ahí, la huelga es una manera de presionar, en este caso la parte patronal, para llegar a la negociación de nuestro caso de un contrato colectivo. Entonces pueden haber diferentes tipos de huelga, doctrinariamente hablando. Ahora, lo importante es, y que ya nosotros lo vimos, cuando es que las huelgas en nuestro medio son declaradas ilegales, que vimos como 9 puntos más o menos, y que hemos quedado pendiente
cuando una huelga va a ser declarada legal en nuestro medio y que debe contener una sentencia que da el juez de lo laboral, porque de acuerdo a nuestra legislación, la calificación de la huelga es vía judicial, o sea, un juez en materia laboral en nuestro medio. Bien, eso es lo más o menos para retroalimentar lo que son las etapas de la negociación colectiva, de acuerdo a nuestro artículo 480, y que el objetivo pues, de esos videos ha sido ese, ¿no? Tratar de retroalimentar o tener una visión más clara que mi persona les ha dado, y espero pues se haya logrado el objetivo. Bien, no sé si hay alguna consulta, pregunta al respecto. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo me recuerdo de que usted nos dijo de que mientras existía la huelga, el empleado no recibía su remuneración, ¿verdad? Así es, porque decíamos eso, porque de acuerdo al artículo 35, que da un concepto de la suspensión del contrato, efectivamente la huelga laboral es un requisito de suspensión del contrato de trabajo. Entonces, por el hecho que los trabajadores que están en huelga, mejor dicho, en ese momento, los contratos están suspendidos. Pero dígame, ¿cuál es? Ajá. Correcto. Ahora, bueno, no sé si más que todo es quizás confirmación. Sí. Me recuerdo que usted nos comentó sobre una huelga que duró 20 años. Sí. Y durante esos 20 años estos empleados no recibieron ninguna remuneración. No recibieron ninguna remuneración y, lógicamente, consecuentemente, los efectos también fueron para la parte patronal, pues, que decíamos que el resultado final, ante una falta de acuerdo, la empresa, pues, se declaró en quiebra, ¿va? Estamos hablando que era una empresa potencial, por así decirlo, y que soportó 20 años de huelga. Entonces, al final, no hubo un acuerdo, entonces se declaró en huelga esos 20 años, efectivamente, de acuerdo a nuestra legislación, por supuesto, no se tuvo que haber recibido un salario por parte de esos trabajadores en huelga. Correcto, esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Y tenemos alguna otra consulta o duda? Yo una consulta solo para confirmar. ¿La Bien. huelga la va a declarar el ministerio o el juzgado? Esa duda me había... ¿Quién la declara? No, dijimos que para el caso especial de la declaratoria, ya sea de la legalidad o ilegalidad de una huelga, que son los términos utilizados en nuestra legislación, para esos efectos solamente es competente un juez de lo laboral. No se puede llevar a cabo vía administrativa. Entonces, esa partecita es vía judicial. Y les decía también que en la realización de toda huelga de cualquier empresa o entidad, siempre va a haber una calificación de la huelga. ¿Y por qué dijimos que siempre va a haber un interesado a pedir la calificación de la huelga? ¿Ok? No sé si le respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno. Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta. Por mi parte, está bien. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima semana, si así Dios lo quiere.
Ok, pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias. Descanse. Buenas noches, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.